minoritaria e inferior frente al español. Espera, me quito la... On the record. Frente al español. Cuando grabo te quitas la imagen, pero macho... No, hombre, no. Sí. La cara. O sea, cuando grabo te quitas la imagen. Me cago en la puta. ¿No me la quito yo también? Es inferior frente al español. Por lo tanto, para mí es una cuestión más de protección de un patrimonio histórico que no como lo pretenden los separatistas de intentar equiparar el español con la lengua regional, cosa que es totalmente imposible. O sea, no puedes ir a contra... No sé, no soy mucho de lo natural, pero no puedes ir a contra natura. Porque lo natural suele ser de que la lengua vehicular, y más en un mundo desde el siglo XIX con estados nacionales y luego como estamos ahora de globalización, es muy difícil equiparar una lengua regional con una lengua universal. Universal, exacto. Entonces, para mí es una posición más de proteger un patrimonio histórico, como puede ser proteger unos patrimonio, como pueden ser las catedrales, las iglesias, los castillos medievales, las ruinas romanas, ¿vale? Que evidentemente hay matices y diferencias, porque el valenciano sí es una lengua que se usa en el día a día. Yo soy valenciano parlante, de hecho, y muchos de mi entorno, pero es una cuestión más que nada de proteger una cosa que para nosotros es riqueza cultural, ¿vale? Otro tema ya es la utilización política que se hace de la lengua para levantar barreras políticas dentro de un mismo Estado. Yo en eso sí que estoy de acuerdo con los jacobinos. Claro, como bien dice Del Valle, como bien dice Félix Ovejero, para extranjerizar a tus conciudadanos. Exactamente. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero tampoco coincido cuando, por ejemplo, a Insúa, no digo en ese debate, pero otras veces a Insúa se le ha ido bastante la flapa. Se le va. Cuando dice, es que estoy en Valencia, por poner un ejemplo, estoy en Valencia y pone en una señal prohibid el pas. Pero vamos a ver, tío, ¿tú no notas que pone prohibido el pas? La señal es la misma en castellano que en valenciano. Simplemente que te pone, en vez de prohibido el paso, prohibid el pas. Es decir, ¿no notas que es lo mismo? Lo de A Coruña hay que admitir que tiene gracia y que tiene su razón de ser ahí. ¿Estoy en La Coruña o voy a La Coruña? Es que son... No, pero es que al final estás creando... A Coruña, o sea, hacia Coruña. O La Coruña. Pero bueno, es que estás creando un debate absurdo también. Y no, que se pasa de la rosca. Estamos de acuerdo en que ese jacobinismo es exagerado y que yo comentaba el otro día con un colega, pues estamos hablando precisamente de esto, de la simetría, del cupo vasco, todo esto. Entonces yo le decía, a ver, yo no defiendo un modelo jacobino ahí extremo y yo, de hecho, agradezco que en España no tuviéramos unos jacobinos locos como en Francia que hicieran esas burradas que hicieron. Yo eso lo agradezco porque me parece exagerado y fanático y en fin. Lo de dividir por cuadrados ahí, en fin, todo esto. Y ¿qué te iba a decir? Vale, que nosotros, o sea, estamos de acuerdo en lo que sentíamos, que ya lo comentamos otra vez, es que ese patrimonio cultural que hay que proteger, el patrimonio cultural es la lengua en sí, es decir, su gramática, su literatura, todos los textos han escrito en esa lengua, conservar efectivamente como patrimonio cultural y para que lo estudien los filólogos. En lo que yo no estoy de acuerdo, como bien sabes, es en que haya que conservar el uso de esa lengua. Tampoco prohibirlo, pero que si desaparece esa lengua, pues yo no creo que sea malo en sí. Y lo del español, o sea, lo del español frente a esas lenguas regionales, pues claro, la cuestión es, cuanto menos salgas de tu aldea, de tu pueblo, de tu provincia, cuanto menos salgas, menos necesidad tendrás de saber español. Pero cuanto más te muevas, más necesidad vas a tener de saber español. Sí, pero tampoco se acaba el español porque tú pongas un sistema bilingüe en una comunidad autónoma donde hay dos lenguas. Hombre, no se acaba el español, pero sí que se está, o sea, al proteger, al menos de la manera en que actualmente se protege el catalán o el valenciano, sobre todo el catalán o el euskera, de la manera en que se protege no es solo defensiva, o sea, dice que es defensiva, pero es ofensiva contra el español. Clarísimamente, me parece a mí.
Claro, será ofensiva en tanto las intenciones de los que Porque han se hecho impone, dicha ley. porque se quiere imponer y se quiere marginar a los hispanohablantes o marginarles a la vez que, bueno, Sí. claro, se les obliga a aprender esa lengua porque es como si el catalán fuera una emanación natural de esa tierra. O sea, Ya, pero en a esa ver, tierra se habla catalán como si las lenguas pertenecieran a los territorios y no a los hablantes. pero O a sea, ver, si Cataluña recibe unas oleadas enormes de inmigración, entonces entonces la lengua de Cataluña, o sea, digamos, la realidad lingüística de Cataluña cambia y hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Como han venido tantas oleadas de inmigrantes de otras regiones, debes asumir que ahora la lengua catalana es más minoritaria de lo que era antes. Y si te empeñas en imponerlo, pues entonces vas a ser, por un lado, clasista, pues está claramente identificado, y como bien dice Félix Ovejero, se puede establecer una correlación bastante clara entre independentismo y apellidos catalanes, y entre constitucionalismo y apellidos españoles. Entonces, claro, pues lo que vamos, la crítica de siempre, el disfrazar el clasismo y el etnocentrismo como defensa de una lengua en peligro de extinción o algo así. a ver. Tú tienes que pensar que para las personas que hablamos una lengua aparte del español dentro de España, bueno, primero habría que pensar cómo se sociabilizan, digamos, las lenguas, ¿vale? O sea, la lengua no es únicamente que te lo enseñen en un centro público, como puede ser un colegio o un centro educativo, mejor dicho, sino que la lengua la sociabilizas a través de la gente, de tu entorno, pero luego también a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, y más a día de hoy, son un factor muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, aquí en Valencia, hace 50 años, cuando solamente estaba Radio y Televisión Española y no había tanta tecnología como ahora, pues había mucha más gente que hablaba valenciano, y ya no solamente es que hubiese mucha más gente que hablaba valenciano, y ojo, te estoy hablando de la época del franquismo, sino que había gente que no sabía hablar castellano, que su única lengua era el valenciano. Sí. ¿Qué pasa? Se van ampliando cadenas de televisión, surge la informática, el internet, aparecen nuevas plataformas digitales como YouTube, Twitch, actualmente Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy, por eso digo que es un poco absurdo bajo mi parecer y bajo mi punto de vista, el hecho de que el castellano vaya a estar discriminado socialmente en un territorio donde se habla otra lengua, porque básicamente todo el mundo, todos los que vivimos en Valencia, en Cataluña, Baleares, País Vasco o Galicia, tenemos acceso, o sea, más del 90% del acceso. País Vasco no se puede meter en la misma ecuación, porque es una lengua mucho más minoritaria y muchísimo más distinta al español. Bueno, sí, pero igualmente es otra lengua que se habla dentro de ese territorio. Ya. Pero solo tenemos, por ejemplo, los valencianos, como los catalanes, etcétera, solo tenemos un medio de comunicación, que suele ser público. Bueno, habrá otros medios privados. Pero luego, pero es que a día de hoy, que cada vez se ve menos la tele y que vemos más internet, YouTube, Twitch, etcétera, casi todos los medios que tenemos al alcance de youtubers, streamers, programas de televisión, programas que pueden haber en internet, son en español, no son en... Claro, pero porque... No son en nuestra lengua materna. Eso es el mercado, amigo. Por supuesto, pero si yo te estoy diciendo que no, o sea, yo no estoy intentando equiparar nada aquí, simplemente es que veo normal que desde las instituciones públicas se intente reforzar y proteger una lengua que socialmente está en minoría frente al español. Vale. Te empiezo a entender mejor tu postura, pues. Con esto que has dicho empiezo a entender mejor tu postura. Es que simplemente eso, tío, pero eso para mí no significa
que se tengan que alzar barreras cuando viene una persona, como pueda ser tú, de Aragón, aquí a Valencia o de Madrid, para trabajar aquí como funcionario. Yo en eso estoy con los jacobinos a muerte. Sí, Pero sí, sí. hay que Yo entender puedo que ser, a la yo lengua puedo optar a una minoritaria y plaza, que... yo puedo optar a una plaza de funcionario de la Comunidad Valenciana sin saber valenciano. Bueno, sin saber. No, es que tampoco soy tan extremo. Es lógico que ya no que se me exija, sino que yo vea que es sensato y práctico y hasta respetuoso el yo intentar entender lo mejor posible valenciano. O sea, eso me parece algo de simple respeto o sea, y pragmatismo también, por otra parte. O sea, eso lo entiendo. Pero ya que te obliguen a un nivel altísimo de conocimiento valenciano, eso ya pues es exagerado, claro. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Es que si no fuera tan. Ahí me voy a poner liberal. O sea, en plan, si no quisieran forzarlo tanto, pues lo espontáneo, lo que surgiría espontáneamente es que la gente va a trabajar a la Comunidad Valenciana y, pues claro, como ve que hay muchos hablan valenciano, pues hombre, lo lógico es ir aprendiendo un poco el valenciano y ya está. Y saber que a veces te vendrá bien eso para que los que no hablen tanto en español, pues puedan entenderte mejor con ellos. Y con los que hablan en español, pues hablas en español y ya está, no hay problema. A mí, por ejemplo, Y eso la que sería me un poco lo enseñó a hablar... Yo sé valenciano, o sea, a mí la que me enseñó a hablar valenciano desde muy pequeñito fue mi abuela. Y mi abuela no es valenciana, mi abuela era de Toledo, que cuando se acabó la guerra, en la posguerra, vino a Valencia a vivir. Pero claro, pues vinieron aquí a mi pueblo y es que aquí nadie hablaba español. Entonces... Durante el franquismo, una toledana se fue a Valencia y aprendió el valenciano y hablaba el valenciano naturalmente. Durante el franquismo que prohibía todas las lenguas minoritarias y tal. Sí, es que el problema está que el tema sobre las lenguas regionales y el franquismo no está todo bien explicado. Y es todo muy complejo. Quiero decir, el uso administrativo era el español, ¿vale? No estaba permitido otras lenguas. Es verdad que los primeros años de la dictadura, o podríamos decir los primeros 15 o 20 años de dictadura, las lenguas regionales estaban bastante restringidas. ¿Vale? Claro, es que evidentemente no se encarcelaba a nadie por hablar otra lengua. Claro, o sea, quiero decir que la primera etapa del franquismo parece evidente que fue más represiva hacia todo, o sea, hacia lenguas minoritarias, hacia ideologías políticas, hacia todo lo que se opusiera al nacionalcatolicismo y tal. Claro, pero por ejemplo en Valencia, yo hablo del caso valenciano que lo conozco más de cerca, pero en el caso de Valencia, a partir de los años 50, antes incluso de la apertura que hubo en los 60, por ejemplo, los Ratpenat, que era una asociación cultural que hay aquí, bueno, que sigue existiendo aquí en Valencia, hacía premios de narrativa en valenciano, hacía los llamados Jocs Florals, o sea, se promovían clases en valenciano, e incluso en Cataluña, aunque esto ya es más en la etapa del tardofranquismo, se empezó a introducir el catalán en las escuelas. Pero estamos hablando del tardofranquismo, ¿eh? No estamos hablando, o sea, estamos hablando ya de las últimas, la chusta del franquismo. La chusta del franquismo. Hostia, qué buena. Pero quiero decir que la política del franquismo frente a las lenguas regionales fue muy ambigua y progresiva. O sea, no puedes comparar las... Fue digamos, o sea, fue destensando la cuerda poco a poco, fue soltando la mano. Sí, básicamente sí, fue aflojando. Fue aflojando, sí. Al menos en Valencia, ¿eh? O sea, en otras comunidades ya lo desconozco, pero yo hablo del caso que conozco más de cerca. Que igual puede venirme del País Vasco o de Galicia y decirme, no, pues tal, bueno, pues puede ser. Pero yo hablo del caso de Valencia. En el caso de Valencia, en los años 50 y 60, hombre, mira, por ejemplo, en Valencia, uno de los máximos aladides o líderes o figuras, mejor dicho, importantes del pancatalanismo en Valencia es Joan Fuster. ¿Vale? Joan Fuster, que provenía de familia carlista, por cierto. Joan Fuster fue uno de los máximos líderes de los Ratpenat en los años 60, si no me equivoco. En los años 60, los Ratpenat
fue la época, porque claro, ahora los Ratpenat es un nido de blaveros y peperos, pero en los años 60 era un nido de catalanistas. Y es curioso cómo en la época más franquista que hubo, los Ratpenat fue la época más catalanista que tuvo. Y Joan Fuster publicó libros sobre temática valenciana, sobre la lengua que había aquí, sobre el catalanismo y los países catalanes, en plena época de Franco, sin apenas sufrir censura. Y eso es curioso. O sea, la imagen de Joan Fuster, claro, es que igual tú lo desconoces más, pero la imagen de Joan Fuster que se tiene en Valencia de persona por la liberación de los países catalanes contra España y tal, todo hay que decir que eso es una imagen que se construyó en la transición, pero Joan Fuster, toda su obra sobre este tema, la desarrolló sin apenas muchos problemas en la época del franquismo y teniendo puestos de responsabilidad importantes dentro de los Ratpenat en plena época del franquismo. Entonces, no sé. No sé, o sea, qué decir, no sé más qué decir, pero son cosas curiosas que mucha gente igual no tiene en cuenta, pero bueno, como muchas otras temáticas. Grande el camarada Mao. El matapájaros, que le llama al checheno. El matapájaros. Y eso fue de las cosas. Estuve troleando ayer el de Armesilla con Daniel López. Estuve troleando sobre todo en plan de reírme de Mao. Es decir, pero Mao era un tío con ideas de bombero. Matar gorriones, obligar a los agricultores a fundir un acero de mierda y que dejaran abandonadas las cosechas. O sea, es indefendible, ¿eh? O sea, lo de Mao es indefendible. ¿Que hizo algunas cosas buenas? No lo voy a negar. Ya me imagino que algo bueno haría, porque si no, no lo iba a seguir tanta gente. Si todo era malo, pero joder, macho. A ver, vaya lo más indefendible. Era un tío inculto. O sea, lo del libro rojo de Mao es de risa. El libro rojo de Mao es de risa. No digo que hay algunas partes, algunas reflexiones suyas que puedan estar bien. Por ejemplo, el poder ya hace la boca al fusil, vale, incontestable. Pero es que dice cada gilipollez, dice cada... O sea, un rollo ahí súper panfletario, súper infantil. Buah. O sea, digo que tendrá alguna cosa defendible, no niego, y que el papel suyo, la independencia de China y tal, cual, que no habrá... Más que el gran salto adelante, que es criticable a saco, pero... Salto atrás. Lo criticable fue cómo surgió la revolución cultural. Sí, lo de la revolución cultural es... O sea, eso ya... O sea, sí, es que... Es que hasta el propio Partido Comunista Chino a día de hoy reniega de ello, ¿eh? O sea, claro, es que no es que es defendible, es que eso se me ha olvidado, claro, es matar los gorriones, obligar a hacer un acero de mierda y encima de obligar a hacer acero de mierda, que en la misma que por la misma razón estaban descuidando los campos. Pero es que la revolución cultural ya es que es de un miserable, de un fanático, encima que encima era un pretexto para librarse de la oposición y para mandar más él, claro. Era un tipejo. No, a ver, sí, pero la revolución cultural era un tipejo. Pero la revolución cultural no se puede entender sin el gran salto adelante y el fracaso que supuso para Mao. Claro, es en plan. Y Mao, me apartan porque lo he hecho mal, pues ahora me voy a apoyar en una ideología fanática para volver a mandar. Y de hecho, yo, a ver, no digo que esto sea así al 100%, pero sí me atrevería a decir que a partir de la revolución cultural es cuando el cierto marxismo se fusiona con el idealismo, porque el libro rojo de Mao tiene bastante idealismo. Hombre. Y de ahí surge esa conexión con el mayo del 68. De contra la autoridad, contra... Sí. Claro, pero es que a Europa llegó... Contra la historia, contra todo lo antiguo. Claro, pero también porque a Europa llegó una versión del maoísmo que se puede comparar a la versión que nos llega del budismo o del hinduismo, pues que nos llegó una versión adulterada, sesgada y que se cherry picking y veían solo en Mao lo que aquí querían ver, que era pues eso, la revolución contra la autoridad,
contra la tradición opresora y contra todo lo antiguo y lo viejo. Venga, hay tabla rasa. Claro, de Mao es la frase, es que de Mao son frases muy terribles. La de sobre una hoja en blanco se pueden escribir los más bellos versos. O sea, hablando de eso, de la tabla rasa, arrasar con todo, construir algo completamente nuevo. Y también la frase de prefiero ser un rojo que un experto. O sea, prefiero hacerlo todo mal, pero ser un buen comunista, que hacerlo bien y ser menos comunista. De ahí a que el Partido Comunista Chino, y es que sigue renegando de esa etapa. Pero no es que lo renieguen porque lo quieran ocultar, sino que públicamente dicen que eso fue un estrepitoso error. Claro. Es que si no admites eso a estas alturas... Hay que recordar, para los anticomunistas, rollo Los Santos, que fue el propio Partido Comunista Chino el que ajustició a la banda de los cuatro. Claro. El que rectificó, el propio Partido Comunista rectificó y ajustició, purgó, incluso fusiló a los responsables de dicha atrocidad. La mujer de Mao y sus colegas, que menudos personajes también. Entonces, ¿la banda de los cuatro son también víctimas del comunismo? No, son víctimas de los pragmáticos dentro del Partido Comunista. Los pragmáticos que tanto despreciaba Mao. Es que además es un tío cobarde. Un tío cobarde contra... ¿Por qué lo digo? Porque exilia a Deng Xiaoping. O sea, no le mata porque, claro, no le mata... A ver, yo quiero colegir que no lo mata porque sería demasiado, porque había sido un tío importante y también porque le había sido muy fiel a él, y también porque sabía que equivocado del todo no estaba. Entonces, claro, exilia a Deng Xiaoping, luego le llama para que vuelva. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos, Mao? ¿En qué quedamos? ¿Prefieres ser un rojo a un experto o necesitas de los expertos? ¿En qué quedamos? No quieres ser pragmático, pero al final... Es que es un tío cobarde, o sea, no sé, igual le estoy demonizando demasiado. No, también hay que decir una cosa, por muchos de los errores que tiene Mao, a día de hoy en China, eso sí que es verdad, a día de hoy en China, gran parte de la población tienen muy bien en consideración a Mao, pero no por la revolución cultural y los errores, sino por lo que significó Mao para China. Que fue la liberación de China del yugo del imperio. Sí, claro. Pero también es falsear mucho la realidad, poner a Mao como responsable y sacar de la ecuación a Chiang Kai-shek. Bueno, pues que al final un poco, igual tendríamos que decir que igual, aunque sea un personaje muy reciente, con más razón, Mao es una especie de mito fundacional de la actual China. Como para los españoles para los nacionalistas españoles puede ser un poco el Cid Campeador o Don Pelayo, por así decir. O los reyes católicos. O en Venezuela, por ejemplo, o en países de Sudamérica, Simón Bolívar. Sí. No, claro, sí, eso es, o sea, la historia académica va por un lado y lo que es la ideología y el pensamiento de masas, pensamiento hegemónico va por otro, claro. O sea, los mitos, Sí, esto que está a caballo entre la religión y la política. Y podría decir otro personaje, pero supondría la censura del canal. No, yo te iba a comentar otro personaje, porque de la parte que vi ayer del director de Armesilla, sacó a Los Santos reconociendo la enorme cultura que tenía Stalin. Ya se iba yo. Comparar a Stalin con Mao es un insulto. Es un insulto. O sea, el nivel intelectual de Stalin era muy, muy, muy superior al de Mao. Es que no hay color. Y, o sea, me encantó ver a Los Santos decir, es que Stalin hablaba inglés y hablaba, no sé cuántos idiomas dijo, y conocía bien el latín y el griego, y se lo había leído todo, vamos, todo, es una manera de hablar. Se leyó El origen de las especies a los 13 años. O sea, hay un tío que además de eso, que además de tener esa cultura de ejercer de filósofo, escribió libros que eran de filosofía, filosofía política, y que además, que ese mismo tío
también haya sido un revolucionario profesional que ha atracado bancos, que ha realizado actos terroristas, que se ha jugado la piel ahí y que ha llegado a rey emperador, o sea, rey emperador, rey filósofo o emperador filósofo, joder. Es que ahí te das cuenta de que gran parte de los ataques a Stalin yo creo que están motivados por la envidia. Aún así, hay que recordar que... Pocas personas son tan sobresalientes pero como fue tampoco, Stalin. quiero decir, sí, pero a pesar de los errores de Mao, tampoco hay que minusvalorar lo que ha significado Mao para China. Ya, no. Mucho que puede haber algo de mitológico, pero es evidente que Mao es el que consigue, con todas sus estrategias, vencer a los japoneses y emancipar China de esos múltiples imperialismos. Y que luego también, una cosa que para mí es muy loable de Mao, junto a Chiang Kai-shek, y además de poner en valor. Ponemos en valor el papel de Mao, pero ponemos en valor el papel de Chiang Kai-shek. Y por otra parte, lo contrarrestamos con que sí, logró la independencia, pero luego se ocupó de desestabilizar China durante 20 putos años. 20 putos años de guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Pero ahí tú puedes tirar las culpas si quieres a Mao, pero me puedes tirar las culpas a Chiang Kai-shek. A ver, el que estaba en el gobierno... distintas. Mao y los suyos, en vez de ponerse a las órdenes de su jefe de Estado, se rebelaron contra él durante 20 años. Bueno, pero porque había que hacer la revolución socialista. La guerra civil no fue igual de intensa durante los 20 años, obviamente. Hubo muchas épocas de digamos, relativa paz, pero la guerra civil seguía, o sea, se mantuvo durante 20 años. Tío. Pero también hay que resaltar que Mao, al último imperio al que se enfrenta es al soviético. Sí. Porque los soviéticos, todo hay que decir, incluido Stalin y luego Khrushchev. Lo que pasa es que, claro, cuando ya Mao tiene el poder total, eran los últimos años de Stalin, cuando Stalin ya estaba básicamente en demencia total. Pero los soviéticos querían mangonear China. Eso no lo sabía. No lo permitió. Eso no lo sabía. Stalin tuvo demencia senil. No digo que tuviese demencia. Pero es verdad que los últimos años de Stalin ya era un poco de crear nuevas purgas, un poco, bueno, injustificadas, por así decirlo. Digamos que el fulcro de verdad detrás de la leyenda negra contra Stalin estaría quizá en los últimos años. Bueno, sería una forma de verlo. Pero de todas formas, creo que Mao es todavía más importante porque incluso se enfrenta a otro imperio de su misma ideología. Porque evidentemente los soviéticos querían tener toda la influencia sobre China y Mao no lo quería permitir. Y eso, pues es loable. Y eso también, entre otras cosas, que decir, para mí, eso es loable. Los logros políticos se tienen que demostrar por sus hechos. Y los hechos es que a día de hoy China es una república socialista que sigue en pie y la Unión Soviética se fue a tomar por el culo. No, sí, eso es patriotismo puro y duro. ¿Vale? Que eso ha comportado que China... No dejar que te domine otra potencia por mucho que compartas la misma ideología. Claro, que eso ha comportado que igual China pues tenga 15 años bajo un régimen como la Revolución Cultural, etcétera, que fue bastante lamentable, pero eso también al mismo tiempo ha permitido que comunistas chinos rectificasen y acabasen con eso. Cosa que la Unión Soviética no pasaba. Ya. Porque la mínima crítica que había dentro del seno del PQS en la Unión Soviética era apartada. De distintas formas. Entonces, al final, lo que se demuestra es lo que es a día de hoy, de que la República Popular China está en pie y la Unión Soviética no está. Es tan fácil, es tan simple como eso. Entonces, por eso Mao es una figura tan venerada o tan admirada dentro de China, pese a sus errores. Ya. Porque luchó contra todos los imperialismos posibles. El inglés, el japonés, el norteamericano, pero también el soviético. Yo tengo entendido, por lo que oí, que la manera en que salvan la imagen de Mao, pero
sin omitir sus errores, es decir que Mao hizo el 70% de las cosas bien y el 30% mal. Seguramente es al revés, seguramente es más bien al revés, pero bueno. Y que por lo visto, con Stalin, que también se hizo en su momento algo parecido. Bueno, el 70% bien, el 30% mal, así como para eso, para salvar su imagen, pero sin dejar de reconocer lo, digamos, lo que era difícil no reconocer, por así decirlo. Bueno. Pero al final ha sido un poco así. Sí. Mira, pues te propongo, vamos ya a pensar a lo grande, ya nos dejamos de comunismos, de ideologías así más del pasado y ya bastante superadas para algunos. Lo que he propuesto yo en un post, a ver qué te parece a ti. La pregunta que lanzo es si podría crearse un frente amplio disidente a día de hoy. Ahí me explico. O sea, si podríamos ponernos de acuerdo todos aquellos que no queremos acabar ni con el capitalismo ni con la globalización, pero que sí apreciamos la necesidad de frenar la progresiva mercantilización, aculturación y politización de todas las cosas, que es lo que vemos en estas democracias liberales actuales. Todo se mercantiliza, todo se globaliza o aculturiza y todo se politiza. Y eso es algo que en lo que podríamos, o sea, algo que muchos vemos la necesidad de frenar ese proceso, de frenarlo, y ahí podrían estar de acuerdo comunistas, anarquistas, fascistas, tradicionalistas. O sea, podría estar de acuerdo mucha gente. O sea, hallar ese mínimo común denominador de los antisistema, por así llamarlos. Pero antisistema no flipaos. O sea, no flipaos por lo de eso, por lo de no querer acabar con el capitalismo ni con la globalización, que hoy en día es una quimera, sino simplemente frenar ese proceso del que cada vez más aspectos de la vida se mercantilizan, se globalizan y se politizan. No sé cómo lo ves tú. Lo veo difícil. No, ya difícil, claro. Pero posible. Pero no es que sea difícil, sino de que en todas las alianzas o coaliciones, a no ser que estemos hablando de una situación de guerra, que no estamos en esa situación ahora mismo, por fortuna, en esas coaliciones va a haber un grupo motriz que va a estar por encima de otros. Siempre hay uno que manda, claro. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, en China, ya que estamos hablando de China, a pesar de que muchos se piensen lo contrario, China no es un sistema unipartidista. China es un sistema multipartidista. Hay un frente amplio. Lo que pasa es que ese frente amplio lo hegemoniza el Partido Comunista Chino. Y dentro de ese frente amplio está el Kuomintang, que es, digamos, la facción más izquierdista, mejor dicho, del Kuomintang. ¿Vale? Lo que aquí podría ser la falange auténtica, por así decirlo, ¿no? Lo más parecido. Y está subordinado a las órdenes del Partido Comunista Chino. Pero si nos vamos a Siria, que es un estado más tercerposicionista, o que se acerca al tercerposicionismo, está llamado Frente Progresista Sirio, pero dentro de ese Frente Progresista, el que lo controla es el Partido Baath, ¿no? Es un partido de tercera posición. Y dentro de ese frente está el Partido Comunista. Claro, pero ya es un partido de tercera posición. Y ya es un partido de que ya de primeras ya tiene más amplio espectro. O sea, es a lo que me refiero yo. Es verdad que en toda coalición, en todo frente amplio, va a haber un grupo dominante. Claro. Pero, o sea, si estamos pensando, por ejemplo, tal como te lo he planteado yo, que se unieran comunistas, anarquistas, fascistas, tradicionalistas, vale, que se unieran todos esos grupos, claro, pero si se unen ya, o sea, si se unen manteniendo su identidad como comunistas, como anarquistas, como lo que fuese, pues obviamente, claro, un grupo de ellos tendría que ser el que dominara, el que fuera mayoritario, o el que hubiera sabido llevarse mejor el gato al agua, lo que fuese, ¿no? Pero claro,
si ya desde el principio lo que propones es superar esas ideologías, dejarlas atrás, agradeciendo los servicios prestados, por supuesto, y pues eso, que ya estás hablando de crear algo nuevo, o sea, de que ya no eres comunista, anarquista, fascista o tradicionalista, sino que ahora eres simplemente un disidente del sistema dominante. Entonces, intentar disolver esa identidad que tenías antes para crear una nueva. Que sería la que podría aglutinar a todos los que quieren frenar ese proceso del que hablo, a todos los que quieren otro modelo político, o bueno, simplemente claro, eso. Pero tú estás proponiendo superar las ideologías. Sí. Crear eso sí que lo veo complicado, pero que ya se están creando, O sea, ya está la cuarta teoría de Dugin, ya está ya está la Nouvelle Droite, que es importantísima, porque por más que se llame nueva derecha o por más que se llame extrema derecha, yo creo que tiene más de izquierda que de otra cosa, pero bueno. Y tenemos también al italiano ¿cuál es el que quiere reinterpretar a Marx en clave más hegeliana? Diego Fusaro, también. O sea, hay muchas. Y luego tenemos a Armesilla, que por más que diga, lo suyo no es el marxismo-leninismo de toda la vida. No lo es. Para mí sí. Para mí no. O sea, quiero decir que eso ya está en marcha, lo de nuevos. Coño, la alt-right no son los liberal conservadores, no son los neocon, no son los neofascistas, no son liberales, no, es otra cosa nueva, Ya, tío, pero es que es juntar cosas muy jodidas. Pero si es que ya se está haciendo eso, coño, que en Italia, macho, no paro de repetirlo y de alabarlo. En Italia se han juntado los populistas de izquierda y los populistas de derecha. Se han aliado y gobiernan. Sí, como aquí diríamos Vox y Podemos. Exacto, como aquí Vox y Podemos, pero aquí no se... Pero en Italia, como esa derecha y esa izquierda populista son distintas, no son... Pues, hombre, si se han juntado supongo que no serán tan... ¿Cómo decirlo? Tan guerra civilistas, no demonizarán tanto al adversario. Coño, si es que Salvini, algo que también hay que decirlo 1000 veces, Salvini dijo en una entrevista bien clarito: comunismo y fascismo son cosas del pasado. O sea, Salvini no hace como Abascal y se pone a señalar a un gobierno socialcomunista y que vienen los rojos y el marxismo cultural. No. Salvini renuncia a eso y eso es de aplaudir, es de reconocer. Sí, pero es que estamos hablando de otro país. Sí, estamos hablando de otro país. Es mejor. Que en ese sentido es mejor. Bueno, mejor o peor, pero... cómo funcionan ahí los políticos populistas es mejor que España, mucho mejor. Vamos a ver. Más maduros, más sensatos, en ese sentido, solo en ese sentido de no pelearse, que tú eres un rojo y tú eres un facha, sino decir, vamos a ver, los dos somos bastante disidentes del sistema y queremos frenar ciertos procesos de la globalización y tal, que vemos que nos están comiendo, que vemos que nos arrasan. Pues vamos a lo práctico y dejemos las peleas de tribus. Sí, es lo que me quieres decir y que superarlo y toda la historia, pero es que al final surgen las hostias. Porque por mucho que yo pueda coincidir ahora mismo con un falangista para acabar con el régimen del 78, centralizar el Estado, nacionalizar la banca, sectores estratégicos, y en ese aspecto sí podríamos coincidir y aliarnos, ¿vale? Aunque yo, evidentemente, lo voy a defender siempre que el falangista esté subordinado a mí. Pero lo puedo defender. Pero que el falangista tiene que dejar de ser falangista, tiene que ese acto de suma valentía que es superar, dejarlo atrás. Se acabó, ya no soy falangista. Y tú, pues lo mismo, ese acto de valentía de decir, el comunismo me la suda, pero de verdad. Que no te digo que tengas que hacerlo, pero me pongo estupendo.
No sé, como decía Valle Inclán. pero no sé, tío, o sea, son cuestiones demasiado complejas y que, claro, y que en el caso español en concreto, Es más que difícil tenemos una realidad muy concreta, es difícil. Pues precisamente porque en España estamos tan mal, pues más falta hace esa labor de concienciación transversal, de superar la triple división, Vale, pero no te de vayas a superar, Italia. de superar todo lo que divide a los españoles. No nos Porque vayamos a cuando Italia. estemos unidos volveremos a ser grandes. No, no volveremos a ser tan grandes, pero igual nos va mejor. Vale, pero vayámonos de Italia y nos vamos a Grecia. Año 2015. Cuando Syriza gana las elecciones. Esas elecciones, si tú miras el arco parlamentario, ganaron opciones antiliberales. O por lo menos anti-status quo neoliberal europeísta. Estaba Syriza, que en ese primer momento parecía que era eso, el Partido Comunista, ANEL, que era Griegos Independientes, que era un partido especie en un frente nacional, y luego Amanecer Dorado. Presentables por antonomasia. Y luego Amanecer Dorado. ¿Tú te crees que en Grecia un comunista puede estar aliado con neonazis locos como Amanecer Dorado? Es que a eso voy. Es que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo aliarte con uno de Vox o aliarte con un falangista que aliarte con un puto nazi de mierda que lo único que merece es, bueno, que lo mínimo que merece es la cárcel. Pero es que el neonazi también es antiliberal. Me da igual que lo sea, me da igual, su ideología es impresentable. Su ideología es impresentable e intolerable. Pues por eso te digo que no, pero toda alianza antiliberal, pues a eso voy. ¿Por qué Amanecer Dorado? Es igual, tú me has dicho comunistas y tradicionalistas. ¿Cuál es la razón de que no hayan podido ilegalizar a Amanecer Dorado? ¿Por qué no han podido? Porque tiene mucha fuerza, quizá. O porque creen que pasaría como aquí con los nacionalismos periféricos, que si lo ilegalizas empeoras la situación y se ponen más violentos y... Bueno, pues si se ponen más violentos, pues mira, eso está la policía y el ejército, ¿sabes? Ya sé que lo estoy diciendo como si fuera fácil. Ya sé que lo estoy diciendo como si fuera fácil y no es fácil. Pero vamos a ver, yo si fuera griego, joder, si fuera griego, desde luego, es que, ¿cómo decirlo? Se haría todo lo posible por acabar, por las buenas o por las malas, con esa banda de... Bueno, es que también, es un poco hacer la labor pedagógica, decir, a ver, porque es verdad que es muy torpe y ser muy estrecho de miras, el decir, nazis de mierda, vamos a acabar con ellos, y no tener en cuenta no preguntarse por qué se han hecho nazis, muchos de ellos. ¿Por qué? Exactamente. Ese es otro tema. Claro, el entender, a ver, lo que hemos dicho también muchas veces, a ver, ¿qué culpa tendrá la izquierda hegemónica o el pensamiento hegemónico en general para que tanta gente se caiga en brazos de esa basura del nazismo? Pues también hay que entender eso. Y lo mismo que Klaus decía con el meme este, que es buenísimo, es de los mejores memes que he visto nunca. A ver, ¿dónde lo tengo? Tú sabes, el de que salen ahí en una reunión y dicen, bueno, la derecha está ganando en todos los lados, y dice, ¿qué hacemos? Y uno dice, llamarles fascistas cavernarios y que son lo peor de lo peor, y otro dice... bueno, sí, algo parecido, ¿no? Otro dice algo parecido y el tercero dice, quizá lo que podríamos hacer es preguntarnos qué habrá hecho mal la izquierda para que tanta gente de toda clase y condición se... Y lo tiran por la ventana. Y lo tiran por la ventana. Pues eso, sí, o sea, desde luego. Esa autocrítica, es que es muy necesaria por eso, para que la gente no vaya engañada ni a Vox, ni, lo que es mucho peor, a un grupo nazi. Claro, o sea, si tú es como el problema de la inmigración. ¿Te niegas a resolver el problema? Vale. Pues si la izquierda se niega a resolver el problema, pues lo va a resolver esa derecha populista a la que tanto miedo te da. Resuélvelo tú, y así, resuélvelo tú de una manera que tú juzgas más ética y más sensata,
Porque si no lo resuelves tú, si lo dejas pasar, pues entonces va a resolverlo el otro. O sea, tú verás lo que haces. De hecho, hay ejemplos de ello, ¿eh? Mm. En Dinamarca, hará Alternativa para dos. Alemania. No, Dinamarca. Hace 2 o 3 años en Dinamarca, cuando las elecciones, el Partido Socialdemócrata de Dinamarca hizo un discurso bastante crítico con la inmigración y sobre todo con el tema del velo, el hijab en sitios públicos y demás. Pues solo con 4 gilipolleces que dijo sobre el Islam y la Claro, inmigración, ganó por goleada al Partido Socialdemócrata en Dinamarca. claro, pero es que eso, o sea, al final hay algunos de estos partidos, digamos, del sistema, estos partidos hegemónicos, que al final entran en razón, pero no es que entren en razón exactamente. O sea, no es que digan, vale, vamos a tomar conciencia de esto y tal. No, es que se ven obligados a abordar ese tema para que la sangría de votos no continúe, para no seguir perdiendo votos, básicamente. Y por eso Macron, hemos visto en los últimos, vamos, hemos visto Macron una cierta que al final va a ser Macron un all-right. Pero claro, ¿por qué lo hace? Porque porque quiere quitarle votos al Frente Nacional, claro. Al final no tienes otra, ¿eh? Aunque sea por el interés, a veces entran en razón, por decirlo de alguna manera. Es que no hay otra, tío. O sea, es que o haces tú el discurso. Claro. Y yo siempre lo digo, es que, a ver, es lo siguiente, ¿vale? Porque yo cuando discuto esto con mis amigos o colegas o conocidos progres, dicen lo típico, ¿no? Es que no hay que copiar el discurso a extrema derecha. Y digo, no, no se trata de copiar. Claro, Se trata de hacer el mismo discurso, pero de una forma más inteligente. Porque nosotros podemos hacer el discurso de una forma más inteligente y menos demagógica y más realista que lo que hace la extrema derecha. Es que no es el mismo. Es que para esta mentalidad progre boba, como bien dejó por escrito Antonio Maestre, o sea, el decir que hay un problema con la inmigración, el decir que se debería controlar mejor o de otra manera, eso ya te hace coincidir con los planteamientos no solo del Frente Nacional, sino del puto bastión frontal. Y es que eso es intolerable. Es que es, coño, copiar el discurso de la extrema derecha. No. Vamos a ver. O sea, coincidir con esa supuesta extrema derecha en que hay un problema con la inmigración y que debe resolverse, eso no es copiar su discurso. No es copiar su discurso, es reconocer que hay un problema, pero tú lo quieres abordar de otra manera. Y además que yo reconozco también, o sea, yo puedo estar de acuerdo en que las soluciones que plantea el problema de la inmigración y demás, las soluciones que propone esta derecha populista, yo puedo estar de acuerdo que en muchas ocasiones son soluciones erradas, demagógicas, injustas con el inmigrante en algún caso, que eso puedo reconocerlo, pero coño, precisamente por eso se necesita que las izquierdas lo aborden de una manera más sensata, de una manera más justa. Exactamente. Claro. Es que estamos en lo mismo, es que es lo mismo, o sea, es que es la cuestión principal, pero la cuestión es que no lo hacen. Claro, pero es que claro, y con eso, es que lo que hacen es enfangar e impedir el avance. Es que esta gentuza, tipo Antonio Maestre y tipo los dirigentes de Podemos y toda esta gentuza de la política y de los medios, que están ahí cazando rojopardos y vamos, que como te salgas 1 milímetro de esa ortodoxia que tienen, ya eres fascista, pues lo que están haciendo es impedir el avance, la evolución y la autocrítica de esa izquierda y al mismo tiempo, claro, están haciendo que siga perdiendo votos esa izquierda y que siga ganando votos esa derecha que tanto teme. Es que no se dan cuenta. Claro, no es que no se den cuenta, es que ellos están protegiendo lo suyo. O sea, a ellos les importa una mierda. No, pero tío, vaya bien lo que ellos están protegiendo su tribu, su puesto de trabajo, su estatus social. Eso es lo que están protegiendo. Pero están haciendo un muy flaco favor a las izquierdas. Es que precisamente la izquierda, esta izquierda, entre comillas, comete esa contradicción muchas veces cuando hace este tipo de discursos. Y te lo digo por qué. Porque, y esto es verdad, cuando la izquierda critica que muchos miembros de Vox, te digo, de bases militantes, son, por ejemplo, y esto yo lo he visto porque yo vivo en una zona agrícola, son personas, el típico agricultor
que tiene 50 fanecaes, bueno, 50 campos, dicho en castellano, que luego tiene a inmigrantes trabajando en ese campo, explotados, y luego ese tío vota a Vox, la izquierda hace, ¿ves? Tú quieres la inmigración para explotarlos y luego tal. Pero es que precisamente, ese pavo al mismo tiempo se aprovecha de tu discurso. Porque tú dices puertas abiertas para toda la inmigración y yo como pequeño, mediano o gran empresario explotador voy a tener a inmigrantes trabajando para explotarlos. Pero es que al mismo tiempo están reconociendo a esa izquierda que la inmigración es mano de obra barata para la explotación. No, es lo que decimos los marxistas. Claro, eso es de las pocas cosas, digamos, o no tan pocas, muy rescatables, muy reivindicables del discurso de Verstringe. Es decir, vamos a ver. ¿A quién interesa esta inmigración masiva con gran parte de ilegalidad? ¿A quién le interesa realmente? Pues a gente que quiere bajar los salarios y que quiere que trabajen más horas. Sus obreros, claro. Pero ¿por qué no lo dice la izquierda, coño? Que no es un discurso contra los inmigrantes, no. Es un discurso contra los explotados inmigrantes. Es que ni siquiera eso podéis decir. O sea, ni siquiera eso podéis decir. Eso también es fascista, en serio. Es que es incomprensible, macho, incomprensible. O sea, es que no podéis denunciar las mafias de trata. Es que eso también es fascista, denunciar las mafias de trata como explotan a los inmigrantes, en serio. O sea, no podéis defender también que la solución a los males de los países africanos sea la inmigración. ¿No veis que eso no tiene sentido? ¿No veis que lo que hay que defender es que esos países vayan mejor y no necesiten no necesiten emitir inmigración constantemente? O sea, es que no tiene ningún sentido. Lo que tiene que defender la izquierda, lo que tiene que defender una izquierda de verdad es... ¿En serio los problemas de África es que todos se vengan a Europa? ¿En serio me lo estás diciendo? Por favor. Es que lo que tiene que defender la izquierda es, sobre este tema, si fuese una izquierda de verdad, tendría que defender más Gaddafis. Ahí está. Más claro. Tomás Sankaras. Tumumbas. Más Peña, sí, tío. Revoluciones, tío. Cosas así. O sea, es que no hay otra alternativa. Claro. Que esos países son corruptos. Esos países son corruptos. O sea, tienen gobernantes corruptos que están bajo el yugo neocolonial. Eso es lo que hay que evitar. Claro que no es fácil, pero el objetivo es acabar con eso. El objetivo no es, pues como esos países son corruptos y están neocolonizados, pues que se vengan todos los habitantes para aquí. Que se vengan todos para aquí, lo cual implica no solo generar problemas aquí, lo cual implica que ellos tienen que arriesgar sus vidas para venir aquí, coño. Que mueren muchos en el mar. Esos países... Como bien decía Bertrand Endongo, hay muchos huesos de negro en el mar. Y eso en gran parte es culpa del efecto llamada. Y que luego esos países de origen siguen estando en manos de dictadores hijos de puta, claro, de empresas transnacionales. Apoyan a algunos países occidentales como Francia o... En fin. Claro. Pues es que al final es lo que yo siempre digo, este pensamiento progre es la reformulación del neocolonialismo progresista del siglo XIX. Claro. En plan, no pasa nada. Que se vengan todos para aquí, que trabajen barato, que trabajen mucho y barato y vamos a ver, incluso vamos a ver si los civilizamos. Es que es racismo. No, ni eso. Es que es racismo. No, porque multiculturalismo, vamos a respetar sus costumbres. Y que se reúnan en guetos y cada uno por su lado. Y ya está. Y que se aplique la sharia a los barrios musulmanes, que se aplique la ley gitana en los gitanos, que se aplique... Luego, ¿qué pasa? Que los países que los reciben no los puede integrar, no puede integrar a todo el mundo, viven en guetos, ¿y qué pasa? Que los que viven en guetos... Los apartan y que la gente de abajo que vive cerca de esos guetos que se joda. Porque los políticos mandamases y los grandes empresarios y grandes dueños de medios de comunicación o muchos periodistas que trabajan para esos medios de comunicación
están viviendo en sus urbanizaciones de lujo de puta madre, Claro, y ahí no tienen ningún problema con el choque de culturas ¿Y qué pasa luego? ¿Y qué pasa luego? En el mundo de la clase en el mundo de la clase trabajadora de nuestros países. Que los que votan a inmigrantes. Vox, o que votan Alternativa por Alemania, o No, peor, claro, que votan al Ser Dorado. Que el español, el autóctono, vota por opciones de extrema derecha ante una izquierda inexistente, y los inmigrantes, en este caso musulmanes, se acaban radicalizando. En este canal está prohibido el término extrema derecha. Pero ¿qué quería decir? Que los autóctonos acaban votando por opciones de derecha populista. A eso sí. Y los inmigrantes, en este caso musulmanes, como pasa en Francia, que viven en guetos, se acaban radicalizando también, claro, pero claro. en su extrema derecha particular. La tormenta perfecta. Todos se radicalizan, claro. O sea, claro, se radicalizan los inmigrantes, se radicalizan los anti-inmigración y tenemos pues la guerra civil servida. Claro. Pues así de fácil es y de simple es. Sí, bueno, de simple, de alguna manera. En cierta manera es simple, en otra manera es complejo, pero sí. Oye, me voy a poner un poco en plan Fernando Díaz Villanueva, pero ya es muy tarde. Estamos un poco. Ok, pues hombre, nos ha salido un podcast de una hora bien bajo. Sí, tío, yo creo que sí. Sí. Tú no has dado la cara, pero bueno, aún así. Voy a salir yo todo el rato en pantalla, pero bueno. Pero como soy un narcisista, pues me gusta, ¿sabes? Eso es necesario. Y para quien quiere pillar la indirecta, que la pille. ¡Hala! A cascada. Pues nada, tío, venga, pues buenas noches a todos. Buenas noches y agradecido a todos los que han visto este podcast, que cuando esté publicado. Un saludo a Alan Barroso y Rubén Chisbert. Vale, yo voy a saludar a... No sé a quién saludar. No sé. Voy a saludar al sol. Al sol negro. Sol de Mao. Al sol rojo. Voy a saludar al sol rojo. Sol rojo. Así de titula el último tema que publiqué en mi canal de música. El de Miurgo 1, el sol rojo. La segunda parte será el de Miurgo 2, el cielo amarillo. Y dedicado a Deng Xiaoping en esta ocasión. Molt bé. Molt bé. Así que eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima, bro. Chao.